aulas, un espacio en el que de a poco vamos descubriendo esas experiencias, a veces extrañas, a veces sorprendentes, algunas veces desencantadoras, que compromete la práctica de ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Quisiera que hoy nos reuniéramos para discutir un poco lo que significa la catoptrofobia, el miedo a mirarse en el espejo. Y esto pensado, por supuesto, en la lógica de que nada resulta más aterrador que descubrir lo que somos en esencia. Quizás es una de esas paradojas extrañas que en la cultura vamos confrontando todo el tiempo, ¿cierto? Hay culturas como las europeas, a propósito de los colonialismos que hemos venido abordando como objeto de estudio en los últimos dos programas. Culturas como la europea, por ejemplo, que son muy ricas en figuras, en mitos, en cuentos, en narraciones en las que el espejo resulta fundamental. Desde muy temprano en distintos mitos, quizás el más conocido, eh, sea el de este hombre Narciso, que se queda mirándose al espejo, enamorado de sí mismo y se termina por ahogar. Pero no es el único. Pues, los cuentos infantiles, las narraciones, en la literatura, aparece tremendamente el espejo como un referente, como un descubridor, como una herramienta en la cual o a través de la cual es posible descubrir verdades. No sucede lo mismo con las culturas latinoamericanas, que son culturas más de la mirada del otro, del reconocimiento en la medida en que se hace parte de un colectivo, de una comunidad. Cuando uno intenta pensar esto ya no en términos míticos, sino en lo que compromete la palabra del otro para definir el proyecto propio, la imagen propia, la valía de sí mismo, y lo lleva al aula, el escenario por excelencia de reflexión de este punto de encuentro, está en problemas serios, porque se encuentra con prácticas, por ejemplo, en las que el desarrollo de la autoestima, del valor de sí mismo, del amor por sí mismo, del reconocimiento de la palabra propia, está supeditada necesariamente a lo que otro determina, a lo que el otro define. Quizás por eso termina siendo bastante enfermizo el que la palabra propia no tenga valor, sino que, por ejemplo, en la elaboración de un texto, de un escrito o de un proyecto, se necesite estar referenciando a un otro, Magister Dixit, lo que dice el maestro, a estar citando a toda hora. Quizás por eso es tan importante lo que tenga que decir la figura de poder, no de autoridad, la figura de poder en que se convirtió el profesor, el maestro, el tutor, que poco a poco se vuelve más una figura de burla con términos de referencia como facilitador. ¿Cierto? No, yo no creo que el maestro, el profesor, el docente tenga que dificultar nada, pero tampoco creo que tenga que cumplir ese papel de facilitar, uh, de hacer menos confrontador, menos desafiante, menos retador un asunto, un tema, un concepto, una materia. Y en ese sentido, mirarse al espejo se ha convertido en una especie de tragedia, particularmente en las aulas, en las que el estudiante depende, o quien asume ese rol de estudiante, eh, mm, también los profesores, están dependiendo de lo que el otro, lo que un otro, eh, desde un rol específico, determine, define, de la carita feliz, del 5, de la medalla, del premio, del aplauso.
más que depender de su propia convicción, de su propio proceso intelectivo, de su nivel de análisis, de su nivel de confrontación. Esto tremendamente doloroso quizás tiene que ver con que se apaga la propia voz y entonces uno se encuentra en las aulas, por ejemplo, estudiantes que no hablan, no porque no tengan nada que decir, algunos tienen mucho que decir, por supuesto, sino porque han desarrollado tal temor a decir que apagan su voz para no escuchar de pronto un complemento a lo que han dicho, una reflexión en torno a lo que han pensado, a lo que han propuesto, una precisión a un dato, una solicitud de aclaración. ¿Cierto? Más o menos como que nos vamos convirtiendo cada vez más en una cultura que solamente habla para recibir aplausos, para eh, hacer méritos con los cuales ganarse un 5, una medalla, una carita feliz, un aplauso, una promoción. Es tremendamente complicado. Mirarse al espejo implica, entre otras cosas, tener una voz propia. Tener una voz propia. Es grave cuando en lugar de espejo se tiene una especie de afiche, de fotografía o de cuadro con la que se está comparando constantemente quien se adentra en un proceso de formación, de capacitación, de adiestramiento. Algunos dirán que de educación. Pero digamos que en ese caso no hay la posibilidad de desarrollar un proyecto propio, un proyecto de reconocimiento de sí mismo. Habría que volver un poco con una frase que ya he señalado algunas veces. Aprende a ser lo que eres, aprende a ser tú mismo. Sino que se está buscando todo el tiempo cuánto me falta para parecerme al otro, a ese modelo, a ese referente, un modelo otra vez de colonialismo extraño ahí, que sigue reivindicándose sobre todo en la educación, en las aulas, bueno, también en las artes, también en las formas convencionales de comportamiento en las que difícilmente se es, sino que se pretende ser. Un problema grave que tendría que ver, por ejemplo, con las formas en las que construimos o intentamos construir modelos argumentativos, siempre a partir del otro y no a partir del sí mismo, en los que no somos capaces de reconocer nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones, nuestra propia historia, nuestra propia geografía, porque hay cierto nivel de vergüenza frente a ello y en cambio sí, se reivindica constantemente la cultura del otro, no es extraño, es muy fácil encontrar gente que conozca mitologías egipcias, hindúes, griegas sobre todo, romanas, escandinavas, eh, pero que difícilmente conocen su propia historia, sus propias tradiciones, sus propias narrativas, sus propios cuentos, sus propias fuentes históricas. En América Latina particularmente y en Colombia mucho menos difícilmente alguien conoce de mitologías chipchas o paeses o punevas o arahuacas. Eh, es muy difícil. Pero en cambio las instituciones educativas, las instituciones formativas, las universidades particularmente, se enorgullecen todo el tiempo de estar utilizando referentes griegos para nombrarse. Entonces los grupos de investigación asumen nombres griegos, por ejemplo, de dioses griegos, de procesos griegos, de palabras griegas, de lenguaje griego. Difícilmente encuentra uno grupos interesados en nombrarse a partir de lo que en esencia los constituye. Siempre hay un nivel como de arribismo cultural y académico y formativo, pero que se transmite también hacia la cotidianidad y entonces es
digamos que esto abriría el paso a pensar un poco en algunos fenómenos estéticos en los que en lugar de reconocernos tal cual somos, estamos pretendiendo ser más altos, más rubios, más flacos, más ojos, otros ojos. Y el gran deseo es ese, el gran regalo de los 15 años, de la mayoría de edad, o del primer sueldo, es buscar una forma de no ser, de transformarme en, de convertirme en otro. Y lo hacemos a través de la ropa, pero también a través de maquillajes, a través eh, eh, de distintas trampas, de plantillas para parecer más altos, de fajas moldeadoras de cuerpo para parecer más delgados. Hay un problema serio allí, creo yo. En el aula, por supuesto, habría que ver qué es lo que pretendemos que nuestros cómplices de enseñanza-aprendizaje asuman como fórmulas de convalidar su propio saber, ¿cierto? Entonces, pretender, por ejemplo, que escribimos lo que no escribimos y para eso utilizamos la inteligencia artificial, el copia y pegue, eh, intentamos que sea otra voz la que se escuche, pero no la voz propia. En las redes sociales esto es una maravilla también, ¿cierto? Porque uno está viendo cómo hay gente que elabora determinado producto, determinado contenido, y en lugar de ponerle su voz, pone las voces predisponibles, gratuitas, que tienen las plataformas, porque se avergüenza de su propia voz, se avergüenza de su propia piel y entonces tiene que estar utilizando filtros, tiene que estar utilizando maquillajes con los cuales trate de disuadir al otro de la idea de que quien está hablando efectivamente es quien está hablando y que más bien puede ganar determinado número de seguidores, de adeptos o de creyentes. Eh, si parece otro, si se disfraza de otro. En los nombres, por ejemplo, aparece mucho eso, ¿cierto? No es cómo me llamo, sino cómo quisiera yo que me llamaran o cómo quisiera yo que mi nombre se escribiera, eh, cómo quisiera que mi apellido. Entonces nos inventamos ortografías dudosas y pronunciaciones raras, formas de escritura que difícilmente podemos pronunciar, digamos, en el intento de pensar que es ese distanciamiento con lo que somos lo que nos va a posicionar. Particularmente en las aulas es donde más se logra evidenciar con preocupación esto, ¿cierto? El estudiante que no se atreve a decir para que el profesor no vaya a descubrir que ese estudiante, por ejemplo, piensa. ¿Cierto? Y más bien que se solaza, se enorgullece de poder repetir el autor, repetir la página, la editorial, repetir la frase que leyó y que no entendió, pero que lo hace sonar interesante, o sea, que piensa él. En las aulas puede uno encontrar fácilmente silencios que intentan posar de intelectualidad y de inteligencia eh, por temor al error, porque se pretende, además con gran preocupación, que el error es equivocarse, ¿cierto? Cuando no se ha podido entender justamente que es en el error donde está la posibilidad de descubrir, de aprender, de fortalecerse, de explorar, de construir otras interpretaciones. Quizás porque se nos ha vendido una idea bastante tonta, creo yo, de que el mundo es binario, ¿cierto? De que existen verdades y mentiras, y no, y sobre todo en el área de ciencias sociales y humanas, en las áreas de pedagogía o de filosofía, como que ahí hay una obsesión rara por la verdad y por la mentira, por la precisión, por la respuesta exacta, por esas tontas pruebas de selección múltiple, en las que pretende que efectivamente hay verdades acabadas, que son la respuesta correcta, que son las que hacen meritorio a un sujeto de un 5, de una carita feliz, de un aplauso, de la medalla, del premio,
Y hay otras, en cambio, que deben ser sancionadas, castigadas con el escarnio, con la pérdida, además que es una palabra extraña esa en los procesos educativos, perdió o ganó. Como si no hubiera más bien un proceso de construcción constante a través del cual tendríamos la obligación de revisar eso que nos han venido dando como cierto para construir posibilidades interpretativas, argumentadas en contexto, en el contexto propio particularmente, ¿cierto? Es muy fácil pretender imponer un modelo foráneo en un contexto que no tiene las condiciones, que no tiene las posibilidades, que no tiene las herramientas, que no tiene los dispositivos, que no cuenta con la disposición, inclusive, de los propios habitantes, de los propios sujetos, para ser pensado. Y entonces tenemos que aprendernos fórmulas, aprendernos himnos, aprendernos cantos, aprendernos rituales, sin cuestionamiento, sin capacidad propositiva, sin posibilidad de análisis. Simplemente repita qué fue lo que dijo este autor frente a esto. ¿Qué es lo que dicen fulanito y fulanito en este texto? No existe la pregunta, pareciera que no fuera posible la pregunta, ¿qué entiende usted de lo que dijeron estos autores? Frente a este enunciado que plantea este autor, en otras condiciones, en otra cultura, en otro tiempo, en otra historia, ¿usted qué puede decir hoy? ¿Qué tiene que decir hoy? ¿Cómo eso que se plantea en ese otro escenario podríamos traerlo a este propio, para descubrir, para posibilitar, para gestionar, para elaborar? ¿Cómo nuestra propia realidad podría servir para entender fenómenos y problemas y procesos de otros lugares? Que creo quizás ahí tendríamos una fuente de riqueza tremenda en las aulas, pero seguimos insistiendo en un asunto de estar repitiendo a toda hora, de estar citando, de que el trabajo vale solo si utilizan las normas APA, de que si usted no cita tantas veces en un marco conflictivo como son los teóricos que nadie lee, que a nadie le sirven realmente, porque nadie entiende, simplemente se convirtieron en un copia y pegue de cosas que no se entienden, pero que siguen siendo requisito. ¿Hasta cuándo vamos a seguir desconociendo que nuestras formas culturales permiten, admiten, exigen, demandan otro tipo de rituales, otro tipo de recursos, otro tipo de resultados, de productos, que también tienen plena validez, que también son serios, que también son rigurosos, que también son cuidadosos, que también nombran conocimiento válido? Entonces, si no es a través del método científico europeo, entonces no podemos legitimar una práctica, un discurso, un enunciado, un saber. Si no tiene el rótulo de científico certificado por Europa o por Estados Unidos, entonces nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestras prácticas, nuestras experiencias son simplemente anécdotas para convertir en chistes, en risas, ¿cierto? Como que mientras que no seamos capaces de mirarnos al espejo, mientras que no seamos capaces de reconocernos en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que podemos, en lo que hacemos, en lo que nos constituye, vamos a seguir siendo subsidiarios de otros que sí parecieran, por los discursos dominantes, que tienen la capacidad de crear y de innovar y de descubrir, porque nosotros solamente somos como maquiladores, como eh, franquiciadores de lo que ellos hacen. Y entonces, en lugar de enseñar en las aulas a desarrollar, a crear, a innovar,
procuramos, o se ha procurado más bien, que en las aulas se copie, se calque, se pegue, se esté todo el tiempo parafraseando lo que dijeron los que sí tienen permiso de ser inteligentes, porque nosotros simplemente somos como una especie de copiadores, ni siquiera copistas, copiadores de lo que allá se dijo. ¿Cierto? Entonces uno revisa las bibliografías o los currículos de las asignaturas y lo que se encuentra todo el tiempo es eso, ¿cierto? Tiene que estar repitiendo los modelos que tengan nombre europeo o nombre norteamericano, porque si una experiencia latinoamericana, una experiencia colombiana, una experiencia regional o local es llevada al texto, ese texto no sirve, no da puntos en los niveles de escalafamiento, no da reconocimiento social y por supuesto no es más que charlatanería, que brujería, que superchería, porque no fue dicho en una academia europea, en un instituto inglés, en un colegio norteamericano, en una escuela alemana, holandesa, francesa, inclusive rusa. Muy pocas, pero también hay algunos. Y entonces toda esa experiencia, por ejemplo, de educación, de capacitación, de formación que nos han legado otro tipo de experiencias como por ejemplo el ABP, el aprendizaje basado en problemas, o la investigación acción participativa que nos legó toda una metodología propia, particular, desde la cual Falsborda nos enseñó cómo incluir a ese otro que también soy yo, a ese otro que come conmigo, que comparte conmigo, eh, que convive en mi territorio y que tiene otras experiencias, también es válido, ¿cierto? Pero en lugar de ver modelos latinoamericanos o colombianos, ajustados a nuestro contexto, desarrollados en nuestro contexto, construidos desde nuestras experiencias, pues pretendemos que los hijos, los sobrinos, los primos, los niños se tienen que educar en escuelas de tipo francés, de tipo inglés, de modelo alemán, de modelo sueco, porque educarlos como colombianos, educarlos como lo que somos, en esencia lo que somos, no lo que han caricaturizado de lo que somos, sino lo que somos en esencia, sujetos con habilidades tremendas para la conversación, para la elaboración, para la creatividad, eh, para el desarrollo motriz. Eso no funciona, no funciona si no tiene un apellido suizo, un apellido francés, un sustento alemán, un sustento sueco. No funciona. Y ahí hay un problema serio que tiene todo que ver con lo que nos convoca hoy aquí, que es el mirarnos al espejo. ¿Y qué tal si en lugar de pretender ser otros, empezamos a descubrir, primero que nada, a descubrir quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras prácticas? ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿Cuáles son nuestros escenarios? ¿Cuáles son nuestras formas de descubrir, de construir, de elaborar, de aprender, de relacionar, de asociar? ¿Por qué pretender ser otros cuando estamos hechos de riquezas, de historias propias? Y entonces uno para aprender sociología no tendría necesidad, y no los desconozco en su tremendo trabajo, rigor y disciplina, de ir con los europeos, con los alemanes, con los franceses. Pues si aquí tenemos para entender lo que somos, para entender nuestros procesos, a Galeano, y tenemos una cantidad de sociólogos colombianos, al mismo Falsborda, que nos han enseñado cosas tremendas, a periodistas maravillosos que hicieron las delicias a través de la crónica, por ejemplo, desde la cual nos pudimos descubrir, nos pudimos reconocer como sujetos culturales multiversos,
Eh, Habría que pensar un poco en lo que representan novelas del tipo Mi alma se la dejo al diablo, Perdido en el Amazonas, Candelaria, que desde el periodismo nos narró como cultura. Un poco lo que hizo Alfredo Molano recorriendo este país a lomo de mula, dibujándolo, graficándolo, describiéndolo, contándolo, proponiendo sobre él, ¿cierto? Ahí hay una riqueza tremenda que difícilmente uno ve que en las aulas se esté aprovechando porque estamos más pendientes de lo que dijo un sociólogo francés, de lo que dijo un historiador alemán, que de lo que nuestra propia música, nuestra propia poesía, nuestra propia literatura está diciendo de lo que somos, de lo que la propia prensa, las propias coplas, los propios paisajes, la propia arquitectura está diciendo de nosotros, ¿cierto? Entonces es más fácil aprendemos manuales europeos que aprender a recorrer el barrio en la búsqueda de respuestas para tratar de entender nuestros problemas de convivencia, por ejemplo, nuestros desafíos por la armonización en las relaciones. Más fácil entender desde los modelos norteamericanos que desde ese empresariado local, regional y nacional que se dio a la tarea de construir tremendos ejemplos empresariales, tremendas formas administrativas, en todos los niveles, de la industria, del comercio, de la banca, que gustenos o no, de la legalidad y la de la ilegalidad, que gustenos o no, han logrado construir tremendos emporios, ¿cierto? Pero seguimos más bien recorriendo al otro. En lugar de mirar el espejo, estamos mirando el afiche, estamos mirando la fotografía, estamos mirando el póster que nos envían, que compramos, por el que estamos pagando además unas fortunas tremendas, y que no nos nombra, que no nos reconoce, que no nos acepta, que no nos asume. Entonces, ahí hay un problema serio que efectivamente creo que podría generarse transformaciones en la medida en que desde las mismas aulas comenzáramos a recorrer el barrio, a reconocer al padre, al abuelo, al tío, al hermano, a la madre, a la hermana, a la tía, en sus prácticas, en sus discursos, en sus historias, en sus recorridos, en sus vivencias, en sus historias, como parte del proceso formativo, por lo menos originario, inicial, fundamental. Y luego, por supuesto, de reconocerse, luego de convalidar lo que somos, pues comenzar esa otra experiencia maravillosa de buscar la universalidad, de reconocer la otredad. ¿Qué tal si aprendiéramos primero a hablar el propio idioma y luego sí obligáramos al otro a aprender un idioma extranjero, ¿cierto? Pero lo que uno encuentra es todo lo contrario. Usted no habla ni siquiera no tiene un buen manejo lexical, gramatical, de sintaxis, de las figuras lingüísticas en su propio idioma, pero está obligado a aprender otro idioma. Ah, no, perdón, a certificar otro idioma, porque no se aprende realmente, se certifica, se necesita el diploma de que pagó por ese certificado. Y uno lo ve en las universidades y en las instituciones, lo que piden es certifique que usted tiene A1, A2, B1, no que sabe hablar el idioma, no que lo conoce, no que sabe leer, que sabe interpretar, que puede comunicar. Eso no importa, lo que importa es el papelito. Una cultura, otra vez, totalmente foránea, heredada de España, un asunto leguleyo raro en el que lo que importa es el cartón, el certificado, el título, y no el proceso, el aprendizaje, el descubrimiento, la elaboración. Y que se lleva a todos los niveles, desde los niveles catastrales a los niveles médicos, los niveles científicos, ¿cierto? Una cultura de papel, un papel que ni siquiera leemos, que ni siquiera convalidamos. Entonces, digamos que hay un problema serio que tiene todo que con mirarse al espejo. Entonces, es una preocupación que realmente creo que admitiría una serie de debates, de discusiones, de elaboraciones multidisciplinares, transdisciplinares, intergeneracionales además,
que nos permitiera hacer construcciones desde las cuales descubrirnos, mirarnos al espejo y por supuesto comenzar a reconocernos sin temores por lo que definitivamente estamos siendo, estamos negando, estamos tratando de tapar, de cubrir, de maquillar, de llevar a formas de maquillaje extrañas que no necesariamente se compadecen de nuestras grandes posibilidades y de nuestras grandes riquezas. Bien, los espero en otro